Los tanques han sido víctimas particulares de la guerra de Ucrania. Putin entró al conflicto sabiendo que tenía una gran ventaja sobre Ucrania en el juego de tanques. Pero no ha logrado presionar esa ventaja. Gracias a tácticas inteligentes que combinan usos novedosos de drones y armas antitanque occidentales, miles de tanques rusos yacen destruidos y abandonados en los campos de batalla ucranianos. ¿Cuántos tanques? Una cifra asombrosa de 10.000 representa casi todos los tanques que Rusia tenía antes de la guerra, y miles más que han construido o revivido de los almacenes soviéticos desde entonces. Las enormes pérdidas podrían significar la perdición de Putin en Ucrania. En este video, analizamos la magnitud de las pérdidas de tanques de Rusia, las razones detrás de ellas y cómo han impactado en el enfoque de Rusia hacia la guerra. Empezamos con la cifra de 10.000. El 4 de enero 2025 Times Radio entrevistó a Robert Fox, editor de defensa del periódico británico The London Standard. Fox ha monitoreado de cerca la guerra en Ucrania para reportar. Indica el problema específico que Rusia enfrenta con sus tanques. Rusia enfrenta dificultades para mantener su arsenal de cañones de artillería y tanques de calibre pesado. Están cerca de perder 10.000 tanques de batalla principales desde febrero de 2022. Es una cifra enorme. Según United 24 Media, las pérdidas de tanques de Rusia son tan grandes que Ucrania ahora tiene ventaja en algunas partes del frente, habiendo perdido Rusia 10.000 tanques. Los tanques ucranianos superiores han contribuido a esta ventaja. Forbes informa que un bloguero militar ruso destacó que los tanques de Rusia solo pueden operar desde posiciones cubiertas debido a lo bien que Ucrania está destruyendo aquellos que salen a la luz con drones y armas antitanque. Según el bloguero, los tanques de Ucrania pueden operar con mayor libertad, ya que Rusia no ha encontrado un contrapeso apropiado para ellos. Esto representa un gran problema para Putin, quien inició su invasión con una enorme ventaja numérica sobre Ucrania en cuanto a tanques. Incluso ahora, Global Firepower, que clasifica a las 145 naciones militares más importantes del mundo, utilizando 60 factores, dice que Rusia tiene 5.750 tanques frente a los 1.144 de Ucrania. Pero está claro que incluso Ucrania, con una quinta parte del número de tanques que Rusia, está ganando ventaja en algunas áreas del frente, ventaja que se ha conseguido porque Rusia ha perdido tantos de sus tanques de combate. El Estado Mayor de Ucrania afirma que han destruido 9.760 tanques rusos. Otras fuentes colocan el número más bajo. Oryx, una organización independiente que utiliza fuentes abiertas para recopilar datos, informa que el número de bajas de tanques confirmadas es de 3.690. Sin embargo, es probable que haya muchos más dispersos por los campos de batalla de Ucrania que no han sido fotografiados o que fueron recuperados o completamente destruidos antes de obtener más evidencia. Ya sea casi 10.000 o 3.690, estas son noticias devastadoras para Putin y nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué ha perdido Rusia tantos de sus tanques en Ucrania? Ya mencionamos algunas razones: drones y armas antitanque. La British Broadcasting Corporation señala específicamente a los misiles antitanque Javelin que Ucrania ha recibido de los Estados Unidos como grandes entregadores de daño. Ucrania consiguió alrededor de 2.000 de estos misiles al principio de la guerra y desde entonces ha recibido al menos 2.000 más, cada uno de esos misiles siendo capaz de eliminar un tanque. Los Javelin son especialmente potentes debido a su diseño de doble ojiva. Cuando se usa para atacar un tanque ruso con armadura reactiva, que normalmente hace explotar un misil antes de alcanzar el casco o la torreta, el Javelin tiene las contramedidas perfectas. Desciende sobre el tanque ruso desde arriba, apuntando a la zona menos blindada de la torreta, en lugar de acercarte por el costado. Sus dos cabezas de guerra permiten que estos misiles penetren la armadura de un tanque ruso. La primera activa la armadura reactiva y la segunda cabeza eluda esa armadura y penetre en el tanque. El resultado suele ser un tanque ruso devastado. Ucrania tiene otras armas además de estos jabalinas, como los 3.600 armas antitanque ligeras de próxima generación, o NLAWs, recibidas del Reino Unido y otros socios europeos. Similar a las jabalinas, estas armas atacan los tanques rusos desde arriba, explotando a medida que pasan por encima. No poseen la ventaja de la ojiva doble presente en las jabalinas, pero son lo bastante potentes para destruir tanques sin blindaje reactivo, al enfocarse en las torretas poco protegidas. El uso de drones kamikaze por parte de Ucrania, que sobrevuelan el campo de batalla y descienden sobre los tanques antes de detonar la ojiva en la torreta, se suma a una mezcla potente de armas diseñadas para eliminar los tanques de Rusia. La mezcla fue intencional. Ucrania y Occidente sabían que Putin usaría sus tanques para ganar ventaja terrestre durante la invasión, por lo que han acumulado armas para contrarrestarlos desde el inicio de la guerra. No obstante, las estrategias rusas en la guerra también han contribuido a sus cuantiosas bajas.
Muchos de los ataques de Rusia en posiciones ucranianas se basan en el uso de grupos tácticos de batallón, o BTGs. Cada brigada táctica es una unidad autónoma con numerosas armas mecanizadas, como tanques y artillería, además de un pequeño número de infantería para acompañarlas. Según Philip O'Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrew, Rusia tiene pocos soldados disponibles, por lo que los brigada táctica son una forma de crear unidades de combate de alto impacto. Sin duda, esas unidades tienen pegada. Sin embargo, la falta de apoyo de infantería que se proporciona a los brigada táctica es un problema. Las unidades están diseñadas para ofrecer la máxima potencia de fuego posible, pero como señala O'Brien, carecen de protección de infantería para escoltarlos y contraatacar si la columna blindada es atacada. Esto es lo que pasa cuando Ucrania usa sus drones, NLAWs y Javelins, dejando los tanques en los brigada táctica de Rusia vulnerables a estas armas por la falta de apoyo de infantería. O'Brien compara estos brigada táctica S con los boxeadores que tienen un gran gancho derecho y una mandíbula de cristal. Si el brigada táctica golpea, golpea fuerte. Ucrania está repeliendo cada vez más los BTGs de Rusia antes de que puedan dar un golpe, resultando en aún más pérdidas de tanques para Rusia. La ausencia de patrullas aéreas rusas empeora el problema, ya que los BTGs no cuentan con un sistema de alerta temprana para detectar amenazas entrantes. Cuando los drones y misiles ucranianos alcanzan las unidades mecanizadas, suele ser demasiado tarde para que puedan reaccionar. También hay un factor no relacionado con el campo de batalla en estas pérdidas de 10.000 tanques que aún no hemos cubierto. Parece que Putin ha aceptado las pérdidas como un costo para mantener su guerra en marcha. Eso es según la agencia de noticias Canadian Broadcasting Corporation de Canadá, que señala que Putin ha continuado enviando tanques al frente a pesar de las vulnerabilidades ahora obvias que tienen. Canadian Broadcasting Corporation dice que esto es indicativo del enfoque de Putin de cantidad sobre calidad, especialmente ahora que está usando tanques de la era soviética en los asaltos, con Putin aparentemente creyendo que tener más ganará al final. La estrategia parece ser agotar el suministro de armas antitanque de Ucrania, mientras se confía en tener más BTGs esperando en las alas para infligir golpes fuertes. En resumen, Rusia envía boxeadores con mandíbula frágil contra el premiado boxeador metafórico de Ucrania hasta que su defensa se quiebra y un golpe ruso finalmente acierta. Según el historiador militar ucraniano Andriy Kurok, el hecho de que funcione algunas veces lo hace aceptable para Putin. Reconstruir un imperio dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética es el objetivo de Putin, y la pérdida de tanques es un precio perfectamente aceptable para esto, le dice a Canadian Broadcasting Corporation. Nick Reynolds del Royal United Services Institute también señala que Rusia tiene muchos tanques restantes por el gasto excesivo en defensa durante la era soviética. A pesar de que esos tanques son menos efectivos contra las armas de Ucrania que los tanques modernos de Rusia, el enfoque de Putin de priorizar la cantidad sobre la calidad significa que está dispuesto a usarlos, aunque sea como carne de cañón para agotar los suministros ucranianos. Aún así, 10.000 tanques. Aunque Putin esté dispuesto a sacrificar muchos tanques rusos para vencer a Ucrania, la cantidad sigue siendo asombrosa. También es un número que está causando más problemas de los que resuelve para el ejército de Rusia, problemas que serán cada vez más difíciles de superar a medida que se destruyen aún más tanques de Rusia. ¿Cuáles son esos problemas? Para empezar, está el problema de la mano de obra. El fracaso de Rusia para abastecer a sus unidades brigada táctica con un número adecuado de infantería es indicativo de un país que ya está luchando en el frente de la mano de obra. Ucrania ya ha matado, herido o capturado a 812.670 de los soldados de Rusia, según el Ministerio de Finanzas del país el 15 de enero. Rusia está tan desesperada por mantener abastecido a su ejército que está recurriendo a medidas drásticas, incluyendo la contratación de criminales y la acogida de miles de soldados de Corea del Norte para mantener la presión sobre Ucrania. ¿Qué relación hay entre esto y las 10.000 pérdidas de tanques rusos? Más pérdidas implican menos tanques, apoyando a los soldados en el campo de batalla. A medida que Rusia lucha por llevar más personas al campo de batalla, aquellos que logra reclutar se ven cada vez más obligados a atacar posiciones ucranianas fortificadas sin el apoyo de tanques. El resultado es aún más muertes dentro del ejército ruso porque Putin está enviando oleadas humanas sin apoyo. Ucrania ha acuñado el término asaltos de carne para describir estos ataques que Rusia está enviando, a veces incluso una docena de veces al día, para atacar las defensas ucranianas. Los rusos usan estas unidades principalmente para ubicar nuestro equipo de disparo y agotar constantemente nuestras unidades, afirma el teniente coronel Anton Baev de la Guardia Nacional de Ucrania. Nuestros chicos resisten y luchan contra 4 o 5 oleadas enemigas diarias, las cuales deben destruir sin cesar, lo cual es muy difícil, física y psicológicamente. Los soldados rusos enviados en estos ataques no suelen estar equipados con tanques.
La situación se ha deteriorado tanto desde enero de 2025, que muchos atacan en cualquier vehículo que pueden conseguir. Según el Kyiv Post, las imágenes satelitales de los depósitos rusos, como Baksanovo en Borachia, revelan que han perdido hasta más de la mitad de las existencias que tenían antes de la guerra. La escasez de tanques rusos está llevando a las tropas a depender de vehículos sin blindaje como cuatrimotos, motocicletas, bogies y autos civiles para atacar a Ucrania, los cuales son fácilmente destruidos por explosivos, generando un círculo vicioso. Rusia depende más de asaltos a pie debido a pérdidas de tanques, resultando en más bajas de soldados. Cuando Rusia despliega tanques, suelen ser destruidos rápidamente por el armamento antitanque de Ucrania, dejando menos protección para la infantería, que sufre bajas a una tasa aún mayor. En síntesis, las pérdidas de 10.000 tanques de Rusia contribuyen indirectamente a sus enormes bajas de personal. Otro efecto colateral de esas grandes pérdidas es un problema ya mencionado. Rusia se ve obligada a llenar tanques cada vez más antiguos y mucho más vulnerables de los que usaba anteriormente en la operación militar especial de Putin. Aun con esos tanques, está cerca de agotarlos por completo. Robert Fox menciona la escasez de tanques en Rusia, indicando que la falta de materiales es en parte responsable de esta situación. Rusia a veces tiene tanques de la época soviética listos, pero carece de los materiales necesarios para renovar sus cañones, lo que los hace prácticamente inútiles como amenaza de ataque. Se resaltaban estos problemas con los tanques desde enero 2024. Escribiendo para Forbes, David Axe señaló que las evaluaciones recientes sugerían que Rusia podría quedarse sin tanques por completo en 2 o 3 años. Ha pasado un año desde que se hizo esa afirmación, lo que significa que Rusia puede tener solo 2 años antes de que su ataque terrestre sufra un golpe serio. La situación habría sido aún peor para Rusia si no pudiera confiar en sus reservas de la era soviética. Axe dice, Rusia solo habría tenido 368 tanques restantes si no fuera por una combinación de tener esas reservas y la conversión de Putin de la economía de Rusia en una centrada casi únicamente en la guerra de Ucrania. Rusia afirma estar reemplazando sus tanques casi al mismo ritmo que los pierde. En febrero de 2024, el Kremlin afirmó haber entregado aproximadamente 1.000 a 1.500 tanques en servicio. Henry Boyd, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, afirma que esa cifra probablemente era precisa, pero con una gran advertencia. Solo alrededor de 200 de estos eran de nueva construcción. El resto eran tanques de la era soviética, apenas reformados, que ofrecen defensas mínimas contra las armas ucranianas que ya han demostrado ser extremadamente efectivas contra los tanques más modernos de Rusia. Moscú ha podido cambiar calidad por cantidad al sacar miles de tanques antiguos de almacenamiento a una tasa que a veces pudo haber alcanzado los 90 tanques por mes. De nuevo, es el enfoque de cantidad versus calidad de Putin en juego. Aun con los tanques soviéticos, las cifras no concuerdan completamente. Las 10.000 pérdidas de tanques de Rusia han tardado cerca de 3 años en acumularse. Esto equivale a unos 3.300 tanques perdidos anualmente, lo que implica que los 1.500 enviados cada año al frente representan menos de la mitad de los destruidos. Si esos tanques son nuevos o soviéticos, es casi irrelevante ahora. Rusia está perdiendo tanques por todas partes. Esto contribuye al ciclo mencionado anteriormente. El uso de tanques antiguos por parte de Rusia aumenta la vulnerabilidad de sus tropas al atacar posiciones ucranianas. Las variantes antiguas de tanques rusos son más fáciles de eliminar que las modernas, lo que resulta en mayores pérdidas de tanques y personal. El enorme inconveniente que Putin no parece anticipar es que sus intentos por agotar los suministros de Ucrania, con su enfoque de cantidad sobre calidad, están quizás agotando al ejército ruso a un ritmo más rápido que al de Ucrania. Y ese no es el único problema que la pérdida de 10.000 tanques de Rusia está causando. Económicamente también hay problemas. Fox parece creer que Ucrania apuesta a las pérdidas de tanques de Rusia para combinarse con otros problemas causados por la operación militar especial, presagiando la ruina económica para Rusia. Menciona a Kirill Budanov, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y principal propagandista del país, como el impulsor de esa apuesta. Budanov apuesta a que Rusia tendrá problemas económicos reales para el verano, según Fox a Times Radio, y eso parece ser un punto crucial para que Putin lo navegue, lo que podría derrotarlo. Fox indica que Rusia difícilmente logra reponer las bajas de soldados en Ucrania. Pero como hemos visto, la pérdida de tantos tanques está contribuyendo a que Rusia pierda más soldados, lo que significa que la economía básica del personal no durará mucho más. También hay que considerar el costo monetario real de que Rusia pierda más de 10.000 tanques en el campo de batalla ucraniano. Según el grupo de consultoría Five Code, un tanque T-90 le cuesta a Rusia aproximadamente 4.500.000 para fabricar.
El precio de compra disminuye para cada generación previa de tanques rusos. Un T-80 cuesta alrededor de 3 millones, un T-72 es 1.200.000 y un T-64 cuesta 1.100.000, según el grupo. No tenemos cifras exactas sobre en qué tanques se enfoca Rusia para reponer, pero supuestamente construyen alrededor de 1.500 tanques anualmente. Al usar el 2.450.000 y 1.500 tanques, se obtiene $3.675 millones. En resumen, los tanques rusos son un enorme pozo sin fondo de dinero, sin contar las pérdidas ya sufridas por la destrucción de 10.000 tanques. Usando la misma cifra promedio de fabricación, Rusia ha agotado $24.500 millones en tanques, además de un costo anual de $3.675 millones desde el año 2023. Asumiendo la misma tasa de producción de tanques en $31.850, las pérdidas de tanques de Rusia le han costado al país unos impresionantes $31.850 millones en 3 años. Estas cifras, aunque aproximadas, reflejan los problemas económicos causados por las pérdidas de tanques rusos. Han drenado más de $30.000 millones de la economía rusa, contribuyendo a los problemas de personal que enfrenta el país, lo cual también amenaza su futuro. Time Radio señala que Rusia ya reconoce que necesita encontrar formas de reducir los costos a largo plazo de la operación militar especial de Putin. Rusia está tomando medidas, como negarse a pagar el bono de alistamiento único que reciben todos los reclutas a los delincuentes que se enrolan en su ejército. Pero probablemente estas medidas sean insuficientes y tardías. Según Fox, el enorme drenaje económico causado por la guerra y la pérdida de 10.000 tanques ya están teniendo un efecto desastroso en el pueblo ruso. En lo económico parece absurdo, afirma Fox. Se especula que la tasa bancaria de Rusia aumentará. La inflación está cerca de alcanzar los 2 dígitos, actualmente en un 9%. Rusia está encontrando muy difícil comerciar en moneda extranjera. No podemos atribuir todos estos problemas únicamente a la pérdida de 10.000 tanques, pero las sanciones occidentales y otras pérdidas de equipo han contribuido tanto como a esta crisis económica en Rusia. Pero todo se reduce a la idea de Putin de que puede gastar en cantidad, ignorando la calidad, para vencer a Ucrania. Eso da como resultado cosas como más de 3.000 millones por año desperdiciados en tanques que claramente parecen tener poco más propósito que ser destruidos en Ucrania. Es una economía de comando total bajo una dictadura, dice Fox. ¿Cuánto puede ocultar? ¿Hasta qué punto puede operar con total desprecio hacia sus consumidores y población civil, quienes están teniendo cada vez más un tiempo miserable? Estas son buenas preguntas que Putin probablemente no pueda responder. En cambio, probablemente invertirá más dinero en reemplazar los 10.000 tanques perdidos de Rusia durante y después de la guerra, lo que solo aumentará los problemas del pueblo ruso. Y casi tiene que hacerlo en este punto porque Donald Trump ha ascendido una vez más al cargo de presidente de los Estados Unidos. Esa ascensión trae consigo mucha incertidumbre, aunque parece probable que Trump presionará por la paz entre Ucrania y Rusia. Putin quiere estar en una posición fuerte cuando llegue el momento de negociar, para tener ventaja. Trump necesita poder de negociación con Putin para demostrar que puede superarlo, según Fox. En otras palabras, Trump buscará aprovechar cualquier debilidad, como la escasez de material y tanques de Rusia, para señalar que Putin tiene que hacer un trato porque su país está enfrentando problemas serios. La única solución para Putin es seguir reemplazando sus tanques y equipo militar perdidos, para poder continuar su avance en Donetsk y posicionar el ejército ruso de la manera más fuerte posible. Solo sabremos si ese enfoque funcionará cuando se realicen las conversaciones de paz. Pero por ahora, queremos saber qué piensas sobre Rusia, perdiendo 10.000 tanques en la guerra de Ucrania. Estas pérdidas demuestran que Putin tiene una estrategia táctica deficiente. ¿O estás de acuerdo con la evaluación de Putin de que perder 10.000 tanques vale la pena mientras Rusia siga ganando terreno? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video. Revisa Rusia se está quedando sin sus mejores tanques, o haz clic en el otro video.